Hello everybody, how are you? Okay, let's start with today's class. Vamos a seguir practicando el presente simple, ¿sí? ¿Qué vamos a practicar hoy? La forma positiva y la forma de pregunta, ¿sí? De question form. Tenemos the positive form, que ustedes se acuerdan que ¿qué era lo primero que teníamos que poner para armar una afirmación positiva u afirmativa? Teníamos que poner primero la persona, que son estos de acá. Miren a la pantalla. ¿Sí? I, you, we, they, y también he, she, it. I, recuerden que era yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, and it, eso, que lo usábamos para los animales también. ¿Sí? Bueno, luego teníamos el verbo, que depende de con qué persona iba a llevar una S o una ES al final, y si no, iba a quedar como es. Cuando estaba I, you, we, they, ustedes fíjense acá que yo les voy mostrando. Iba el verbo como está, ¿sí? Como es. Read, lee. Y si teníamos he, she or it, que se acuerdan que yo les dije que a veces no va a salir he, pero va a salir una palabra como por ejemplo, no sé, una persona, grandpa, my grandpa, que es mi abuelo. Entonces, como es nuestro abuelo, sabemos que está hablando de he y al verbo le vamos a agregar la S, ¿sí? O por ahí dice my sister, mi hermana. Entonces sabemos que está hablando de ella, aunque no diga she. Y le vamos a agregar al verbo, ¿sí? Siempre depende de la persona, ¿sí? Si la persona es él, ella o eso, un animal, le vamos a agregar al verbo una S o una ES. Y si no, si es yo, como tenemos acá, yo, tú, nosotros, ellos, no le vamos a agregar nada. Bueno, y después teníamos la forma de pregunta. ¿Cómo es la forma de pregunta? Tenemos que agregar do y das, ¿sí? Con do, ¿qué vamos a usar? Estas personas, I, you, we, they, ¿bien? Y el verbo queda como está, presten atención. Y con he, she, it, vamos a usar does. Y el verbo también va a quedar como es. ¿Por qué acá no cambia si tenemos he, she, it, que yo les dije arriba que había que cambiar? Acá no cambia porque tenemos esta palabrita que nos indica que estamos hablando en presente, ¿sí? Do y das en las preguntas nos indican que estamos hablando en presente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo yo pregunto en presente. Do you read a book? ¿Lees un libro? O do we read a book? ¿Leemos nosotros un libro? ¿Entienden? O por ejemplo acá, does he read a book? ¿Lee él un libro? Entonces, tienen que acordarse que siempre que tengamos la palabrita do, vamos a usar estas personas. Y si tenemos la palabrita das, vamos a usar estas tres de acá. ¿Sí? Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios, que son estos de acá, miren. ¿Se acuerdan que ya hicimos la sopa de letras? Ahora vamos a pasar a este, ¿sí? Donde dice, what do animals do? ¿Qué hacen los animales? La consigna dice, order the words and write. Tenemos que ordenar las palabras y escribir, ¿sí? Entonces, yo les voy a ayudar con la primera para que ustedes sepan cómo es. Vamos acá. Por ejemplo, para ordenar las palabritas y armar una oración en presente simple, ¿qué es lo primero que vamos a tener que poner? Lo primero va a ser la persona, ¿sí? O en este caso el animal.
Entonces, ¿cuál es el animal acá? Birds, los pájaros. Birds. Y acá tengan en cuenta también, le vamos a poner un 1 para saber qué es el primero, ¿sí? Tengan en cuenta también que bird no dice solamente bird, pájaro. Dice birds, pájaros, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque quiere decir que son varios pájaros, por lo tanto el verbo no va a cambiar. Bueno, ahora después de la persona va a seguir el verbo. ¿Cuál es el verbo de acá? Fly, volar, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner un 2. Después de eso, sí, ya sigue para completar la oración, ¿sí? Birds fly, los pájaros vuelan, ¿en dónde? En el sky, en el cielo. ¿Entienden cómo es? Entonces ahora acá sí ya le escribimos. Birds. A ver. Birds fly. ¿Por qué no le agrego ni S ni nada a este verbo de acá? Porque acá tenemos que dice muchos pájaros, ¿no es cierto? Son 2. Entonces, cuando hay así, lo tomamos como si diríamos they, ellos, ¿sí? Entonces no lo cambiamos al verbo. Birds fly in the sky. ¿Ven cómo tienen que hacer? Tienen que observar bien cuál es primero la persona o el animal y después cuál es el verbo, que era una acción, ¿se acuerdan? Bueno, después en el segundo, ¿cuál va a ser nuestro animal? Koala, yes. A koala, un koala. A koala y el verbo va a ser sleeps. Fíjense que ya tiene la S. ¿Por qué? Porque está hablando de un koala, de uno solo. Está hablando de él, ¿sí? A koala sleeps on, sobre, on, a tree. Yes? Ahora acá, ¿cuál va a ser el animal? Este, octopus. Octopus se le dice al pulpo. Vamos a poner an. ¿Se acuerdan de la A solita y del an? Que los dos significan uno, pero a la A solita la ponemos cuando la palabra que sigue, como por ejemplo acá, es koala, que es una consonante la K, ¿no es cierto? Y an también significa uno, pero lo ponemos cuando la palabra que le sigue, como octopus, empieza con una vocal. Entonces, an octopus, ¿cuál sería el verbo? El verbo sería lives, ¿sí? Vive. Lives under, abajo, lives under the sea, del mar, ¿bien? Ahora sí vamos a seguir. Si ya copiaron esto, bueno, siguen nomás. Pero si todavía no lo copiaron y quieren copiarlo, pongan en pausa porque lo voy a borrar ahora. Ahí está. Ahora sí vamos a seguir. Acá, ¿cuál va a ser la primera palabra? Va a ser a, porque es uno, a hippo, un hipopótamo. A hippo has got a big mouth. Fíjense acá, a este les voy a ayudar. Tenemos a hippo has got a big mouth. Acá aparece has got. ¿Se acuerdan que era has got? Tener. Entonces, ¿qué dice este? A hippo has got
a big mouth, que tiene una gran boca, ¿sí? Ahora vamos a seguir con el perro. My, fíjense que dice my. Entonces, my dog, mi perro. ¿Cuál es el verbo? Play. Plays, juega, with a ball. My dog plays with a ball, con una pelota. Y el último, que está fácil, dice mi cat, a mi gato likes fish. A mi gato le gusta el pescado, ¿sí? En este los ayudé un poquito porque está complicado, ¿sí? Por ahí ustedes se marean con las palabras. Entonces, ahora sí vamos a seguir y los que siguen lo van a hacer solitos. Vamos acá donde dicen asking and answering. Dice, tienen que preguntas y respuestas. Complete the questions. Tienen que completar las preguntas. Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Yes, I do, dice. Sí, me gusta. Does she drive a car? ¿Maneja ella un auto? No, she doesn't. No, no lo hace. ¿Se acuerdan de estas palabritas? Do, cuando contestábamos yes, I do. O si no, no, she doesn't, yes, she does. Teníamos que completar con el que hace la pregunta. Entonces, vamos acá. ¿Qué nos falta acá para completar la pregunta? Si es él, ¿se acuerdan que íbamos a usar? Íbamos a usar does. ¿Bien? Entonces, does he ride a horse? Acá les voy a poner. Does he ride a horse? ¿Sí? Yes, he does. En las respuestas siempre van a tener una pista de qué es lo que tienen que poner en la pregunta. Porque si acá dice, yes, he does, o por ejemplo si diría, no, he doesn't, que no lo hace, entonces ustedes ya saben que la pregunta va a ir con does, ¿sí? Porque siempre se pregunta con does y se responde también con does, ya sea does o doesn't, para decir que no. Entonces, si acá dice he does, ustedes van a poner does he. Y ahora, acá, por ejemplo, dice la respuesta, yes, they do. Y que quiere preguntar si ellas hacen torta. Entonces, si acá dice they do, acá que vamos a poner, do they, bien, do they. Solo hay que darle vuelta. Do they make a cake? Yes, they do. Sí lo hacen. Ahora acá dice la respuesta, yes, she does. Entonces, ¿cómo vamos a poner acá en la pregunta? Does she? Ahí. Does she play with doll? ¿Juega ella con una muñeca? Yes, she does. Entonces, en la respuesta siempre van a tener una pista para escribir la pregunta. ¿Bien? De ahí siguen ustedes. Vamos a ver qué más tienen que hacer. Ahora acá sí van a tener que contestar ustedes solitos. Dice, now write the answers. Escribe la respuesta. Does he run? Corre. Does he sing? Canta. Do we sing? Nosotras cantamos. Do we dance? Nosotras bailamos. Does he ride a bike? ¿Anda él en bici? Does he ride a horse? ¿Anda él a caballo? Y ahí, depende de la imagen, ustedes van a contestar si sí o si no. Por ejemplo, acá que dice, does he run? ¿Cómo decimos que no? Que él no corre, porque no está corriendo. Vamos a ver de nuevo acá arribita, ¿sí? Donde ustedes tienen la teoría. Siempre si no se acuerdan de algo, vuelven. Y recuerden que si
tenemos que no hace algo, vamos a poner no, primero no, y dependiendo de la persona, no, he, por ejemplo, he does not, y lo que no hace, ¿sí? Entonces, vamos a usar does not o doesn't, que era la forma cortita, pueden usar cualquiera de los dos, o do not o don't, que también era la forma cortita de do not. Dependiendo de la persona, ustedes van a poner cuál va, si does not o do not. Entonces, vamos a revisar acá. A ver, aquí. Dice, does he run? Como dice does, nosotros ya sabemos que vamos a contestar con does. Y vamos a poner no, ¿sí? Primero tenemos que poner si yes or no. No. Si acá dice does he, entonces vamos a contestar con he primero. No, he does. Y le ponemos el not, porque estamos diciendo que no. ¿Bien? Así se contesta. Y ahora acá abajo dice, does he sing? Yes, porque él sí está cantando. Does he sing? Yes, coma. Y ahora ponemos lo de la pregunta, ¿sí? Si dice does he, ¿qué ponemos primero? He does. Y ahí nomás porque estamos diciendo que sí. No le agregamos este not. Si estamos diciendo que sí, entonces lo dejamos así. A ver, ahí. Lo mismo acá, nada más que si acá dice do we, si ellas están cantando, no están cantando. Entonces vamos a poner no, pero como acá dice do we, vamos a poner we do not, ¿sí? Siempre fíjense qué hay en la pregunta para contestar al revés, ¿sí? Primero ponemos si sí o si no, yes or no, así como acá. Y luego el que está segundo lo ponemos primero, ¿sí? Y de ahí, bueno, ponemos do not o does not de acuerdo a lo que salga, ¿sí? Si se equivocan, no importa, pero yo quiero que los hagan solos para ver si entendieron, ¿sí? A ver, después, ¿qué más? Y solamente hasta ahí, ¿sí? Lo hacen hasta ahí para ver si entendieron bien, y si no, bueno, vamos a seguir practicando con otros ejercicios, ¿sí? Y ya va a ser de esta semana a la otra, porque ahora empiezan sus vacaciones. Bueno, los veo entonces próximamente. Bye, bye.